Hoy vamos a ver la lección número 5 y la número 6. Today we're going to see lesson 5 and 6, Así que yo quisiera solamente comentarles and I would like us to mention una vez más once again que el material que estamos usando that the materials that we are using, es un manual del Dr. Jonathan David, it's a handbook of Dr. Jonathan el David. cual es nuestro tutor, He is our tutor, es nuestro he maestro is our teacher desde Malasia, from y Malaysia, él tiene una influencia tremenda en las and naciones. has a tremendous influence over the Y damos nation. gracias a Dios And we thank God que nos hemos podido that conectar we con have esta been able enseñanza, to ¿verdad? connect with this teaching. Así que estamos So contentos. we're very happy for ¿Están this. listos? Are you ready? Muy bien. Entonces estamos aprendiendo So we're learning cómo influenciar how to dominios, influence ¿verdad? domains, cómo inspirar how generaciones to inspire y cómo generations, impactar and how naciones. to impact nations. Y como hablamos de inspirar generaciones, When we talk about inspiring la generations, lección de hoy today's lesson, puede parecer al momento un tema que ya conoces it might be a very familiar o un theme, tema que es sencillo, or a theme that could be very pero simple, queremos ir más but we profundo. want to go deeper. Recuerden cuando les he hablado Remember when we have que a shared veces es difícil enseñar a alguien sometimes it's very difficult to teach somebody a hacer mejor lo que ya está haciendo bien. to do better what he's already doing well. Entonces, yo quisiera que estuvieran muy atentos, So I would like you to be very attentive, con sus oídos abiertos, with your sus open ojos bien ears, listos. and very ¿Está sharp to learn. Y en la lección número 5 And the fifth lesson tiene que ver con has to la do generación de los with padres, the generation of fathers estableciendo los patrones and establishing the patterns que le van a hacer la vida más fácil a la that are siguiente going to generación. facilitate the life for the next Sí, generation. entonces de eso se trata esta So lección. this is what this lesson is all about. Y la generación de los padres, And the generation of fathers, cuando establecen estos when patrones, they establish these patterns, están avanzando they are moving toda la forward edad de la generación. with all of the age of the Si la generation. generación vivió 80 años, If the generation lived for 80 years, entonces la nueva generación then the new generation, no tiene que descubrir it doesn't have to lo que ya discover aprendieron sus padres. what their parents have already learned. Ellos pueden empezar desde They can adelante. start from that point onwards. Y los padres enseñan And the parents would el teach testimonio que Dios what God ha establecido en sí mismos has en ellos. established as a testimony of himself Esa to es them. la primera cosa That que, is the first que theme vamos a right ver en there este día. in this lesson. El punto número 1 es que la generación de los padres establecen los patrones. Fathers teach what God has established as a testimony of himself. Y esos patrones And these patterns tienen que ver con lo que Dios ha hecho en sus has vidas. to do with what God has done in their lives. Lo que tenemos que aprender de nuestros padres What we have to learn from our parents, es lo bueno, it's a good thing. lo que vimos que Dios hizo en ellos. What we see that God did in them. ¿Verdad? Hemos estado viendo esta escritura We've seen this scripture before del Salmo 78, in ¿verdad? Psalm 78. Y el verso 5 dice, estableció testimonio en Jacob. And in verse 5 it says that for he established a testimony in O sea, Jacob. Dios estuvo trabajando con Jacob toda su vida. God was working in Jacob all of his life. ¿Te recuerdan la vida de Jacob? If you remember the life of Jacob Era un in the hombre biblical terrible. scripture, he was a terrible Tenía man. muy mal He testimonio. had a horrible testimony. De hecho, su nombre As a matter of fact, significa his tramposo. name meant deceived. Pero cuando Dios terminó con él, And when God finished his work in le him, cambió el nombre he a changed príncipe his name to de Israel, the príncipe Prince de of Dios, Israel, which the Prince of príncipe God, de Dios, ¿verdad? Prince of God. El nombre Israel quiere And decir that's príncipe the de name, Dios. the meaning of the name of Y Israel. eso fue un testimonio. And that was a El testimony. cambio en este padre The change in this father quedó ante los ojos de los hijos. was set before the eyes of the Y ahí se children. levantaron las 12 And tribus de from Israel, there, the 12 tribes of Israel, las cuales arise, formaron una gran nación. the ones who shaped a great nation. Igualmente con nosotros, And in the same way with Dios us, está haciendo una obra God is doing a work en in nuestra us, generación. in our generation. Y nosotros estamos siendo transformados We are being transformed por la mano de Dios, by the por su hand palabra, of God and by His por word todas estas enseñanzas. through all of these teachings. También tenemos el testimonio de nuestros We padres. also have the testimony of our Y fathers. todo eso va a traer una influencia And all of that is going to bring an influence, progresiva en a nosotros, progressive influence in que us, finalmente va a llevarnos a ser las personas que Dios that quiere is que going to seamos. take us to be the people that God Y wants us cuando to be. nuestros hijos ven And when eso, our children see that, esa es la primera that is fuente de influencia the
sobre de ellos. first source of influence over them. Entonces tenemos que entender bien So we need to understand que el well testimonio de that nuestras the vidas testimony of our lives es un patrón divino. It's a divine pattern. ¿Sí? Repite a la persona que está a tu Tell the lado. person next to you. Lo que Dios está haciendo en What tu God vida is doing in your life, es formar un it's patrón to shape a pattern, divino a divine para pattern las siguientes generaciones. for the next generation. ¿Sí? Y ahí tenemos algunos puntos importantes And we sobre have- de este tema. We have some important points there for this theme. Lo primero que tenemos aquí The first thing that we have here es que ninguno de nosotros is that none of us, podremos hablar más allá de lo que ha sido establecido en nosotros it says that we cannot speak beyond what has been established within us y a través de and nosotros. through us. De hecho, la manera más efectiva As a matter of fact, the most de effective way influenciar las generaciones to que siguen influence the generations to come es que nos is that enfocáramos it's for us to focus en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. in the things that God is doing in our lives. No debiéramos hablar más allá de lo que no entendemos We shouldn't speak beyond what we understand o de lo que no vivimos. or what ¿verdad? we can't live. Entonces hablamos So we speak de lo que ha sido establecido, out of what has been Sí. established in our lives. de lo que Dios está haciendo en tu Out of the vida. things that God is De doing eso in your habla. life. That's the things that Y eso you vive. need to be preaching and speaking Para and que los que leading, te están so viendo that those who are y seeing los que te you estén oyendo and those who are hearing you Tengan un testimonio de Dios. can have a testimony of Y God. entonces estaremos influenciando las siguientes And generaciones. then we can start influencing the following Ahora quiero hacer generations. una pausa aquí And I want to do a pause para here recordar algo que he estado hablando. to remind something that I have been preaching. Aunque todo este estudio está And even enfocado though all of these lessons familia, are focused to the family, a la familia natural, to the natural a los family, padres y a los hijos to naturales. the parents and the children, Y todos estos principios funcionan and all of these principles work perfectamente en el mundo natural perfectly también. in the natural world as well. porque las generaciones Because influencian a otras generaciones. Generations influence other generations. También está hablando But it also speaks de la casa de Dios. of the house of God. También está hablando It is de la also iglesia. talking about the church. Y está hablando de And it's pastores y talking discípulos about pastors and como si fueran disciples padres e hijos, as if they ¿verdad? were fathers and sons. porque la casa de Dios, Because the recuerden house of que es para God la familia de Dios. is for the house of God. Y yo pienso que estos principios, And these principles están diseñados are por Dios designed para by estas dos God atmósferas, for these two different realms, la familia family y la iglesia, and ¿verdad? church, El cuerpo de Cristo. the body of ¿Está bien? Christ. Okay? Solamente para que cuando estemos avanzando en And todo este this is desarrollo, just a reminder so that as we move with all sepamos the theme que todo development, esto se aplica a we nuestros hijos may know that all of this is applicable to our y a nuestros children, discípulos but también. also to our disciples. ¿Sí? Yeah? Aún en los dominios, And even in the different Si alguien domains, está en la if política, somebody is in the political tiene que realm, tener discípulos. you have to have disciples Y there. esos principios se And those aplican principles are applicable as entre los well que entrenan among those y who los are que son training entrenados en los and the negocios. ones that are being trained ¿Está bien? in businesses. muy bien. Okay? Entonces vimos que el primer punto So we see that the first theme es que hablamos lo is que ha sido that establecido we en nosotros. speak what has been established within El us. siguiente punto And the next point es que there solo is modelamos, that solo lo que modelamos, perdón, only what we modeled puede ser impartido, can be imparted. porque nuestras generaciones Because our generations, aprenden por modelos, they learn by modeling. ¿sí? Yeah? Y no puedes enseñarle a tus hijos a no robar y tú estás robando. You cannot teach your children not to steal and then you're stealing. ¿Sí? ¿Cuántos a veces en la casa decían, mamá, te hablan por teléfono? How many of you maybe in your house would say, Mom, they're calling you. Dile que no estoy. You have a phone call and then the mom say, well, tell them I'm not Y luego le here. dice, no mientas. And then she's trying also to teach them not to lie. Entonces no podemos impartir lo We que no cannot modelamos, ¿verdad? impart what we do not model. Entonces tenemos que modelar So we need to model para poder impartir. so that we can impart. Y el tercer The punto third point es que solo is that portamos we dentro, can solo lo que portamos dentro, perdón, puede ser transferido. only what we carry within us is transferred. No podemos dar lo que no tenemos. We cannot give what we do not have. Muchas veces hay Many decepciones, times there's deception. pero no le puedes pedir peras a un olmo. You cannot ask pears to an apple tree. Solo podemos transferir lo que You portamos. can only what we carry within us is transferred. bien? Yep. Otro punto importante The next point es que no podemos revelar más allá de lo que is conocemos. that we cannot reveal beyond what we know. ¿Sí? Yep.
Es muy It importante is very que important si vamos a afectar that a if otras we are going personas, to impact si other los vamos a people, influenciar, and if we are going to influence nosotros other podamos people, revelar we can reveal conocimientos claros, clear knowledge, hablando lo irrefutable. speaking what has no argument. Cuando una persona te oye hablar de algo, When a person hears you speaking about y te something hace preguntas, and he asks you tú debes de questions, tener las you should respuestas. have the answers. Debes de saber de You qué estás should know hablando. what you're talking about. ¿Sí? Yeah? Y eso es muy And importante. that's very important. Porque cuando hablamos Because esto, when you're speaking gente quiere this, seguir oyéndote. people wants to continue listening to y you. eso es lo que tenemos que And hacer that's con las what we siguientes have to do generaciones. with the following generation. Cuando hablas con tus When you hijos, speak with your children, cuando hablas con tus when you discípulos, speak with your tienes que disciples, traer siempre you una revelación. you have to bring a Y revelation. tienes que haberte You metido have bien a to- conocerla. You have to had to spend time to get to know that revelation. Pasamos mucho tiempo investigando We todo esto, spend a lot of time researching all conociéndolo this bien, and getting to know this aplicándolo en well and nuestras vidas. applying it to our y lives entonces lo podemos revelar a so otros, that ¿verdad? we can then reveal it to others. Sí, por mucho tiempo And for long time, los jóvenes se decepcionan young people can be discouraged porque los padres hablan cosas que no viven because parents will always be speaking things that they do not o live, tratan de explicar or cosas they que are no trying to conocen. explain things that they do not know. Pero necesitamos tener la But we revelación. need to have revelation. ¿Está bien? Yep. Y cuando tenemos la And when we revelación, have revelation, nosotros podemos ayudar a otros a then we verla can también. help others to see it. ¿Les parece importante Do esto? you think this is important? ¿Verdad que sí? Yep. Muy bien. Okay. El otro punto The next es point que solo podemos is that enseñar we can only teach lo que hemos obtenido en what el has been Espíritu. caught in the Spirit. Acuérdense que todo lo que Remember recibimos that everything that we receive en nuestra mente in our minds, es solamente it's conocimiento. just knowledge. Pero cuando nosotros But when recibimos en nuestro when espíritu, we get something in our spirit, convierte en vida. it becomes life. el espíritu de vida It's the en nuestros spirit of corazones life in our hearts. es el que obra con It's what sabiduría. brings. It's the one who acts in ¿sí? wisdom. Porque el conocimiento envanece, Because knowledge just brings vanity, pero el amor edifica. but love brings ¿sí? edification. Entonces Yep. es So, la sabiduría it espiritual is the spiritual la que wisdom nosotros necesitamos what we enseñar. need to teach. ¿sí? Ahora, qué importante esto. And ¿no? this is very important. Ahora, les digo algo que esto es que a mí me impresionó mucho de estos estudios. And something that is really impressive from these studies, Es que is that en estos puntos que acabamos de in ver, these points that we have just En eso- studied, in these things, se le limita nuestra autoridad. our authority, they're the boundaries of our authority. Ahí opera nuestra autoridad. Our authority lies within these boundaries. Tu autoridad Your funciona authority will hasta el function área de tu conocimiento, de tu revelación. until the boundary of your knowledge and revelation. ¿Sí? Yep. ¿Están comprendiendo lo que digo? Are you comprehending ¿Estoy what I'm explicándolo saying? bien? Yep. Si tú vienes y contratas un ingeniero para que te haga una casa, If you hired an engineer un arquitecto, or an architect to make your house, la autoridad que él the tiene authority that he has, es directamente proporcional al conocimiento que él adquirió en it la is universidad. proportional to the knowledge that he acquired in Él college. tiene la autoridad para He has the decirte authority que to es lo tell you mejor what is the best por la revelación que él tiene. because of the revelation that he has. Porque ya tiene Because experiencia. he has Porque ha experience. hecho otras Because casas. he has done other houses ¿Cierto? before. Yeah. Cuando nosotros When estamos we influenciando a are otra generación, influencing another generation, nuestra our autoridad authority, va a estar it's limitada going to be limited por lo que nosotros portamos, by the things that we carry. por lo que está establecido For de Dios en nuestras what vidas, is established of God in por our lo que lives. nosotros estamos For enseñando. the things that we are teaching. ¿Sí? Yeah. En Mateo 28, In 18, 19 y Matthew 20, 28 verses 8 el mejor maestro de todos los 20, tiempos, the best teacher of all, Dios le pidió a sus discípulos que fueran y hicieran discípulos. asks his disciples to go and make disciples. Y les dijo, enséñenle las cosas que yo les he enseñado. And he told them to teach them the things that he has taught them. ¿Sí? Yeah. Él les dijo, enseñen las cosas que yo les he He enseñado. told them, teach them the things that I have Dice, taught transfieran lo que yo you. les he Meaning, dado a ustedes. transfer what I have given you. ¿Sí? Modelen lo que yo les he Model modelado. what I have modeled to you. Y luego habló sobre autoridad. And then he spoke about authority. Dijo, toda potestad He me es says, dada en el cielo y en all la tierra. authority has been given to me on heaven and earth. ¿Por qué el Padre le dio toda la Why would potestad a the él? Father give him all the Porque authority él había to him? modelado, Because he had modeled, había aportado, he had carried, había he transferido had transferred todo el conocimiento all que él of the tenía. knowledge that he had. ¿Sí? Yeah.
Qué tremendo, ¿no? And that's tremendous. Entonces la autoridad So the que viene de authority arriba, that comes from above, no la que te dan los not hombres, the one that man viene de la gives you, revelación but que the one tienes de that comes arriba, from above, it comes from de the la revelación revelation que el Padre te that da, the Father gives de you lo que Dios ha hecho en of tu what vida. God has done in your Eso es life. lo que nos permite That's what funcionar allows us to con function autoridad en with toda dimensión. authority in every dimension. ¿Sí? ¿Está bien? Yep. Entonces es bueno lo que Dios está haciendo So en it's nosotros, good ¿no? what God is doing in Dile a la us. persona que está a tu Tell the lado, person next oye, to qué you, bueno que estás aquí, it's good for you to be here. porque Dios va a hacer cosas Because tremendas God en is tu going vida to do great things in your y life. vas a tener más And you're autoridad. going to have more authority. tener más You're going to estatura. have more stature. Muy bien. Okay. Ese fue el punto número 1. That was point number 1. Vamos al punto número Let's go 2. to the second point. Los padres enseñan Fathers teach lo que Dios ha establecido what God has said como ley del as a espíritu de law vida. of the Spirit of life. Lo que hablaba ahorita, ¿no? And this is what we were talking about. Hay veces que solamente son palabras de conocimiento. Sometimes they're just words of knowledge. Las palabras de conocimiento solamente te dan información. And sometimes these words just provide information. Pero cuando esas palabras se hacen But una when ley en tu these corazón, words becomes a law in your entonces se heart, convierte en una ley de then espíritu they de vida. become a law of the Spirit of life. Es la misma enseñanza, It is the same teaching, pero se ha convertido but en la ley en it tu is vida. now a law in your life. Ahora es la Now manera en que tú it vives. is the way you live. Es un It estilo de is vida your diferente. lifestyle. It's a No different estás, lifestyle. no estás tratando de You're not trying esforzarte to push it con esfuerzos with naturales a human effort para hacer aquello que Dios te está to become enseñando, that God is teaching sino you. que la misma But palabra the same word traía un espíritu has que cambió tu a espíritu spirit that changed your y lo hizo spirit capaz de ahora vivir lo que se estaba and hablando. made them capable to live what has been Y es cuando se pone And it is when ley en tu corazón. it becomes a law in your heart. ¿Sí? Cuando dice que estableció esta ley en Israel. When it says that he established or he appointed Es- a law in Israel, Este es el destino final de Dios. that is the final destiny No of solamente God. quiere It is informarnos. God doesn't want just to Él inform quiere you. que la He información wants that nos forme. information can shape ¿Está us. bien? Yep. ¿Está bien? Yep. Entonces tenemos que dejar que So esto se we convierta en need un to estilo de vida en allow nosotros. this to become our lifestyle. Y eso no va a suceder And si this solo is se queda en tu not going to cabeza, happen if it stays only in your head. pero también cuando se quede But grabado en tu corazón. Also when it stays recorded En in tu your corazón escribiré mis leyes. heart. The Bible says that in your heart he will write Sí. his laws. Cuando David dijo, escribe tus When leyes en mi corazón. David prayed to God asking him to write his laws Después in dijo, his me es heart. deleitoso obedecer tu He palabra. then said that it is a delight to obey your word. Entonces podemos decir So que we can conclude la palabra de that Dios se the ha word hecho of ley en mi God corazón. has become law in our hearts, Cuando estamos bien and contentos when we are de hacer lo que Dios nos very está happy to diciendo. do what God is asking us to do. ¿Sí? Yeah. Si nada más se convierte en If una it's carga just- difícil if de hacer it's para just ti a burden to fulfill Lo vas a or hacer to en la do, carne you're going to do it in your y flesh, se va a hacer then legalismo en it's ti. going to become legalism. Y tú te vas a hacer legalista para con otros And you're going to también. be very legalistic Y to vamos a others tener as well, nuevos and then fariseos. we're just going to have a bunch of Pharisees. Pero queremos que se haga vida en But nuestro we corazón. want it to be life in our ¿Sí? hearts. Y Yeah? cuando yo quiero influenciar a la And siguiente when I generación, want to influence the next no quiero generation, tener discípulos I want to have disciples que son esclavos, that are, sorry, I do not want to have disciples that are que slaves. solo con el látigo van a that they trabajar will o hacer lo only que tienen que work when hacer. you whip them and when you're forcing them to. Quiero tener I want discípulos to have disciples que tienen el mismo that have the espíritu same spirit que Jesús puso that en mí Jesus put in me y está en ellos. and that is in them Y as well, funcionan con and alegría. that we can function with Porque joy ese espíritu es because su it is vida. that spirit is our life. ¿Sí? Yeah. Entonces, influenciamos So la we generación por el influence the espíritu. generation with the spirit. ¿Está bien? Yeah. ¿A poco no es esto tremendo? Or isn't it this tremendous? Y eso hacemos con nuestros hijos And that's what we también. do with our children. ¿Está bien? Yeah. Entonces cuando la palabra de Dios So, se establece en when nuestro the word of corazón, God is established in our heart, entonces se convierte then en una it ley becomes espiritual it turns into a spiritual que law dirige nuestra vida. that guides our lives. ¿Sí? Yeah. ¿Cuánto de la palabra de Dios How que tú much of conoces the word of God that you know se ha hecho una has ley become a law que rige y dirige tu vida? that guides your life? Yo pienso que si la mayoría de los cristianos que I conozco believe that the majority of the Christians Solo that I hicieran know, if they would only do que la palabra de Dios que conocen se haga ley en ellos, that the word that they know can become a law in them, cambiábamos este we mundo. would change this world. Pero tenemos que hacerlo, ¿verdad? But we need to do it. Y Dios nos da esa gracia God también. gives us that grace. En esta dimensión de la And in vida en el this Espíritu, dimension of the life in the Spirit, esta dimensión this dimension tiene que ser obtenida must be caught, y la siguiente and generación the next generation también debe recibirla en must sus corazones secure this in their hearts para que se convierta en un estilo de vida permanente. until it becomes a permanent lifestyle.
Qué tremendo es And it's Dios. tremendous. Dios mandó la semilla God santa, sent the Holy en su Seed Hijo, in His Son. la sembró en los corazones de algunos cuantos, He planted it in the hearts of a y few. por más de 2000 años And through 2,000 se ha ido years, reproduciendo y it has multiplicando been en multiplying cada creyente, and en cada creyente. reproducing in every believer. Cuando no se reproduce en When vida, it doesn't reproduce in life, nace una nueva secta then o una nueva a religión new religion or a new sect que ha distorsionado la starts that vida has changed the life. por el razonamiento humano. It has changed it to human reasoning. Hola. Nosotros no podemos caer en ese And error, we cannot fall into that error. ¿verdad? Tiene que ser It has una to vida be que viene a para life that comes cambiarse to change y establecerse and to establish permanentemente. permanently in Lo que us. Dios ha establecido What en mi God vida, is establishing no hay in my manera life, que se there pueda is remover no ya. way that can be removed. ¿sí? Yep. Y esa es la manera en que And that discipulamos. is the way that we es la manera en que disciple. enseñamos a That nuestros is the hijos. way that we teach our children. ¿Verdad? Cuando enseñes a So tus that- hijos así, So that when you teach your y entran en children los medios, and they go through the they en las go escuelas, to the different domains en los in the trabajos, schools and the works, no haya nada that there will be que nothing pueda that remover can remove ese estilo de that vida lifestyle que se ha establecido en that sus has been corazones. established in their hearts. ¡Wow! ¿Sí? Cuando veo todo lo que está When I sucediendo see con lo de everything género that is happening with a nivel mundial, worldwide with all the lo del problema de género, del sexo, de hombres, not mujeres, respecting y- the different sexes or male female thing in the distribution of y bathrooms. veo a muchos líderes And I preocupados see qué van a hacer con eso. Many leaders that are worried of what they're going to do with Una it. vez más, Once me again, convenzo I am convinced de que tenemos la that clave en we nuestros have discípulos the answer in our disciples. y en un discipulado a And la a- manera de Jesús. and a discipleship that is bien? according to Jesus. Muy bien. Y luego también otro punto importante de este And then tema. another important point here is Las formas del the Espíritu way of the Spirit no solo deben entonces not- ser enseñadas, must not only be taught, pero también deben ser but obtenidas. also caught. Tenemos que ayudar a los We hijos must a crecer en el Espíritu We must cause them to raise in the y Spirit aprender a vivir en el mover del Espíritu. and learn to live in the move of the Spirit. Debemos entrenarlos. We must en train la escuela them del in Espíritu. the school of the Spirit. ¿Sí? Yep. Nuestros hijos tienen que estar Our children adiestrados have en to el be Espíritu. trained in the Spirit. Y ahí en Primera de And Corintios, in 1 capítulo Corinthians 2, chapter 2, versos 12 al 13, verses 12 through 13, la Escritura nos dice the esto. scripture says that. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. What we have received is not the spirit of the world, but the Spirit whom is from God. Para que entendamos So that we may understand lo que Dios nos ha what God cosa? has freely dado, given us. de lo cual también hablamos, This is what we speak. pero no con palabras aprendidas Not de la in sabiduría words humana, taught us by human wisdom, sino con las que enseña el Espíritu, but in words taught by the Spirit. que explican las cosas espirituales con Explaining términos spiritual espirituales. realities with spirit Qué taught tremenda words. palabra, It's a tremendous verse. qué tremenda palabra. Conozco muchos líderes I know many que tienen leaders muchas cosas that importantes, they have a lot of important pero things, todo es del espíritu del mundo. but everything is pertaining to the spirit of Y this lo que world. portan de Dios es And muy what they poquito. carry of God is very limited. Cuando ellos están produciendo otra generación, They are then producing another van a generation producir una generación que decline, that are in decline. ¿sí? Van a meter a la generación que They're sigue en going un to ciclo de take decepción. The next generation in a cycle of deception. Entonces, nosotros estamos siendo llevados por Dios So we're being taken by para God rescatar la vida, to rescue el life, principio del the espíritu, principle of the ¿verdad? Spirit, La libertad, the freedom. porque donde está el espíritu hay Because libertad. where the Spirit is, there is La nueva freedom. generación tiene que ser The una new generación libre, generation has to be a free generation. ¿sí? Mi generación, My generation, tratando de ser libres, se hicieron esclavos de las drogas, trying to be de la liberación free, sexual. y de- they fell in slavery of drugs Se metieron en sexual doctrinas de problems, todo and they tipo. went into doctrines of all types. Se apartaron de Dios. And they flee from God. Pero la siguiente generación But the next generation tiene que ser realineada has to be realigned a la vida del espíritu, to the ¿verdad? life of the ¿Está Spirit. bien? Yep. Qué tremendo, ¿no? Yep. Wow. Punto número 3. The third point. Los padres enseñan Fathers teach lo que Dios ha ordenado. what God has commanded. En el verso 5
in verse 5, dice, la cual mandó a nuestros padres which he que commanded la our fathers notificasen a sus hijos. to teach them to their Los children. hijos tienen que ser enterados But children must be informed de lo que Dios ha of dicho, what God has ¿verdad? said. Los mandamientos, The commandments, las condiciones y las the conditions instrucciones and the instructions recibidas por Dios received from God acelerarán el will proceso accelerate del the cumplimiento process of fulfillment de las promesas de Dios. of the promises of God. ¿Sí me explico? Yeah? Escuchen esto. Listen Las carefully. promesas de Dios son The para siempre. promises of God are forever. Dios es fiel. God is faithful. Dice que en sus It says promesas that in his hay un solo promises, sí y un there's solo amén. there's only yes and amen. Pero para que esas But for those promesas se promises cumplan, to fulfill, necesita una generación they que se must be alinea a generation that will align a sus to mandamientos, his commandments, a lo que Él ha to ordenado. what he has commanded. Todo lo que el diablo Everything hace that the devil es does desviar a la is siguiente to generación. make this next generation, Y esa siguiente generación apart from the commandments, va a tener so que that trabajar y that vivir generation sin Dios. can work and live Y sin without sus God promesas. and without his promises. ¿Sí? Yeah? ¿Cómo es la vida de un hijo que empieza a vivir y recibe una herencia? How is the life of a child, a son that starts to live and then he receives an inheritance? Con un hijo que empieza a vivir y no tiene In nada. comparison with the son that starts to live and has nothing. Va a tener que empezar desde cero. He has to start from scratch. Pero nosotros tenemos promesas But we have promises y hemos logrado and we have entender esas promesas. we have been able to Algunas de esas promesas ya se han cumplido en nuestras vidas. to done much of them, and a lot of those promises have been Pero si fulfilled in our lives. dejamos But if we que el stop, mundo eduque a nuestros sorry, hijos, but if we allow the world to educate our children, todo lo que nosotros hemos logrado, lost. por eso, y lo que ellos debían de lograr, And what they have se supposed to perderá. achieve, it will be lost. Por eso es importante That's why it's important que como padres that as parents enseñemos lo we que Dios ha teach ordenado. what God has commanded. ¿Sí? Yeah? ¿Hola? ¿Están bien? Are you okay? Ok, entonces se trata So it's about de aceleración. of an acceleration. Se trata de conexión y It's cumplimiento. about connection and fulfillment. ¿Sí? Yeah? Cuando nosotros enseñamos lo que Dios When we dice, teach what God says, la vida de la gente se acelera. the life of the people accelerates. La vida de la gente se The life of conectan con people Dios connects with God. y llegan al cumplimiento And de sus they come propósitos. to the fulfillment of His purposes. Hola. ¿Sí? Cuando enseñamos lo que When Dios we ordena, teach what God commands, la vida de la gente se the acelera. life of the people accelerates. ¿Cuántos discípulos How tenemos many disciples que do en cuanto we se have conectan that as soon as they a lo que connect Dios está to what diciendo, God is sus saying, vidas se their aceleran? lives accelerates. ¿Sí? Estaban estancados, They were stuck, pero empiezan a ordenar sus but then they vidas. start to align their Viene lives. esta conexión And there's this y esta connection aceleración and this acceleration para el cumplimiento de lo que for Dios the tiene para fulfillment ellos. of what God has for them. ¿Cierto? Yep. Entonces tenemos muchas So, cosas we have many que things podemos dar a la that we gente que can anda give que to no the sabe por people dónde está el that camino. They don't know where the way is. ¿Sí? Yep. Y aquí tenemos también algunos comentarios importantes. And we have important points Primero as well de here. ellos, The first of Cuando los them, mandamientos son llevados a it's cabo, when the commandments are carried habrá out, un aceleramiento en there el will terreno be espiritual. will be an acceleration in the spirit realm. Cuando nosotros cumplimos lo When espiritual, we fulfill the spiritual, todo lo de Dios se acelera. all that is pertaining to God will Cuando la accelerate. tierra se alinea al When the cielo, earth aligns to the el heavens, cielo se precipita. the heavens will accelerate. ¿Recuerdan en Juan capítulo Remember 4 in John chapter 4, el encuentro de la mujer samaritana the con Jesús? encounter of the Samaritan woman with God, with Jesus, Dice la escritura que a the Jesús scripture le era says that necesario Jesus- pasar por Samaria. that it was necessary for Jesus to go through Samaria. Los discípulos se fueron a The buscar disciples comida, had gone to look for food, pero él dijo, mi but comida es he que said, yo "My haga lo que Dios food me is, mandó a hacer. For me to do what God has commanded me Y to cuando él do." terminó de And hacer when lo que he había hecho, finished to do what he did, les dijo, ahora alcen sus ojos. he told them, well then lift up your eyes. Ustedes dicen que faltan 4 meses You para la say cosecha. that there are still 4 months to the harvest. Pero yo les digo que ya la But I cosecha say está that aquí. the harvest is already here. El tiempo se aceleró The time just accelerated. solamente porque se hizo lo que Just Dios because había ordenado God- que se hiciera. Just because it was what God ordained was done. Entonces cada vez que So every nosotros time enseñamos that we lo que Dios teach ordena, what God las is vidas se aceleran. ordaining, then lives will accelerate. ¿Sí? Yeah.
Yo estoy a veces I am enseñando a los sometimes matrimonios. teaching the marriages. Y les digo, ¿por qué no se casan como Dios manda? And say, why don't you get married as God commands? Porque si hacen las cosas como Because Dios if you manda, do things as God ordains, su matrimonio your se va a acelerar. marriage is going to be accelerated. y el cumplimiento de los And the propósitos que fulfillment Dios of the tiene purposes that God has va a venir con will precisión a sus come vidas. with accuracy to your lives. Pero la gente se casa como entiende, But people just get married according to their own No como Dios understanding, dice. not like God says. y se pierden de las promesas And de they Dios, miss the promises of God. ¿verdad? Pero sí, cuando los mandamientos But se hacen bien, when the commandments are fulfilled, la aceleración se the lleva a cabo. acceleration ¿Sí? occurs. Dile a la persona que está a Tell tu the lado, person next to you, conéctate, connect, obedece obey lo que Dios ordena what God is ordaining, y te vas a acelerar. and you will be accelerated. Otro punto The importante de next este tema, point there is Dios hará que todas las cosas obren para bien God will cause all things to work y together para el cumplimiento de for sus our good propósitos. and for the fulfillment of His purpose. Sí, aquí está cumplimiento. Here, once again, we have fulfillment. Repite conmigo cumplimiento. Repeat after me, fulfillment. ¿Cuántos de ustedes How quieren many of you want que las promesas de that Dios the se cumplan en promises sus of God vidas? may be fulfilled in your life? Entonces tenemos que hacer nuestra So parte, then we have to do our part. porque la parte de Dios ya Because está the part hecha. of God it's already done. Jesús dijo, consumado es. Jesus said it is done. Todo está hecho ya. Everything's done. Nosotros somos los que tenemos que We are the ones that have to hacer las cosas que nos faltan do hacer, things that ¿verdad? needs to be done. Todas las cosas que nos faltan All of the hacer things that are still need to be done son como are detonadores like triggers para que las promesas de Dios se for cumplan. God's promises to fulfill. Si no aprietas el If you detonador, don't push the trigger, no sucede nada. then nothing happens. ¿Sí? Y otro punto importante de este tema, And the last point in this particular las thing generaciones is se that conectan generations will connect cuando se alinean bajo las when they órdenes de align Dios. to God's command. Es como un general mandando a sus It's like a ejércitos. general commanding his armies. Y Dios no quiere ser el general And de una God sola generación. Doesn't want to be the general of only one generation. Dios quiere He comandar wants todas to las command generaciones. all of the generations. Al final de la era, At the end of the time, vamos a ver we dónde are esta going to conexión se see realizó entre where our generaciones. connection was done through the generations. Mientras vamos a ver While generaciones we bien are going to conectadas, see generations that are very well connected, vamos a ver generaciones we're que se also gonna perdieron see generations that got lost porque los padres no because supieron the fathers conectarlos. did not know how to connect their children. Hola, nosotros no queremos ser padres de And esos. we don't want to be those type of Nosotros queremos que nuestra fathers. generación, We want de our nuestros hijos, generation, the generation de of our nuestros children, discípulos, of our disciples, estén bien conectados can be well a lo que Dios está connected haciendo, to ¿cierto? what God is doing, right? Muy bien, muy bien. Vamos avanzando. Okay, so we're moving forward. En Génesis 18, Genesis 18, del 17 al verses 19, 17 through 19. ahí podemos leer We lo que can dicen read las there what the Escrituras. scripture says. Entonces el Señor, voy a ocultarle a Abraham. ¿Cuál Señor? Which Lord? Dios, ¿verdad? Referring to Dijo, God. ¿acaso voy a ocultarle a Abraham Shall I hide lo que from voy a hacer? Abraham what I'm about to do? si Abraham va a ser una nación grande y Abraham fuerte? will surely become a great and powerful nation. Y en él serán benditas, And bendecidas all todas las nations naciones de on la tierra. earth will be blessed through him. Yo sé que él ordenará a sus hijos For I have chosen him so that y he a will sus direct his descendientes children and his que sigan household el camino del after Señor him to keep the way of the y Lord que sean justos y rectos. by doing what is right and just. Que el Señor cumpla en so Abraham that su the Lord will promesa. bring about for Abraham what Wow. he has promised him. La razón por la cual Dios The escogió a reason Abraham that God chose es que por Abraham Dios sabía is que because God Abraham knew that iba a Abraham was ordenar going to la siguiente ordain the generación. following generation. ¿Cómo la iba a ordenar? How was it that he was going to Enseñando do lo it? que Dios By ordenaba. teaching what God was commanding. ¿Sí? Yeah? ¿Sí o no? Yes or no? Miren, hagan un examen rápido en sus vidas. Do a quick test in your own life. Los problemas más grandes que has tenido en la The vida biggest problems you've had in your own life es aquellas órdenes are de Dios y de those tus padres que has orders desobedecido. of God and your parents that you have disobeyed. Hola. ¿Sí o no? Yes or no? Entonces, ¿qué So- quiere decir que lo contrario funciona? Means that if you obey, Las then mejores it's cosas gonna en work. tus The vidas best things in your life Van a suceder will occur cuando obedeces lo when que Dios you dice y obey tus what padres God te dicen. and your parents are saying. Es sencilla la It is- revelación, ¿verdad? Revelation is really simple. ¿Está bien o no? Qué bien, muy bien. Punto número 4. Number 4.
Y eso es muy importante. And this is very Y important. aquí estamos entrando en el punto que yo les decía, And here we're entering to the point that we were donde muchos mentioning, padres where many pensamos que estamos fathers, haciendo las we cosas think that we're bien, doing things right. pero Dios no quiere que hagamos las cosas But bien. God doesn't want us to do things right. Dios quiere que hagamos las cosas excelentemente. God wants us to do things with excellence. Así que no te So cierres don't close pensando up, que todo thinking está that bien en ti. You think that everything's okay Porque in tiene you. que ver ahora con tu Because casa it y con has tus to hijos. do with your household and with your Punto children. número 4 The es, fourth point los padres says, enseñan a su fathers casa teach their household y a sus hijos and their primero. children first. ¿sí? Yeah? En México decimos, In Mexico, no seas there's a candil saying- de la calle y oscuridad de tu casa. In Mexico, there's a saying referring to do things in your house first before you're doing it outside. Don't be a light outside and your home keeping darkness. Something like that. Algo así, ¿no? Tenemos que So enseñar a nuestra casa we y need a los to hijos primero. teach our household and ¿Sí? our children first. El verso 5 del In Salmo que estamos leyendo, el 78, Verse 5 of Psalm 78 says dijo que no las enseñaran, that they should teach them to their children. que nuestros padres no That las our enseñaran. fathers can teach them to us. Y nosotros enseñárselas a los hijos también. And then us teaching them to our own children. Los hijos deben entender Children must understand el significado the significance de destino of corporativo corporate destiny y tomar su and papel play their part en el propósito de in the Dios. purpose of God. ¿Sí? Yeah? Muchos hijos son entrenados por sus padres, Many children are trained by their los mandan a las parents. mejores They escuelas, send them to the best les schools. dan lo mejor They give them the best. y luego llega cualquier sistema And then they come, any system y comes se los quita y los usa and takes them from the parents and use them for them. como los sistemas quieren, However the system porque los padres no supieron cómo because the orientarlos, parents did not know how to guide their children. quizás supieron cómo Perhaps formarlos, they knew how to shape them, pero no supieron but they did not que know todo lo que estaban that haciendo everything they were doing tenía que ser con un destino had to corporativo. do for a corporate destiny. ¿Sí? Tu trabajo Your work tiene que ser guardado has por to tus be hijos. kept by your children. Recuerdan en los estudios anteriores, Remember in the previous studies, nos dimos cuenta que we Salomón realized that Solomon estaba was sobrecogido overwhelmed porque no sabía because he did not si el que know iba a recibir su heredad if the person who iba was a going ser to un receive his tonto o alguien con inheritance sabiduría. was going to be a fool or someone with wisdom. ¿Sí? Entonces no tenemos So, hijos we don't have children solamente para que just sean tomados por for los them sistemas to del be mundo, taken by the systems y of this usados por world and ellos. used by them. sino tenemos hijos But we have to have children que aunque logren that otras cosas even que though nosotros they no logramos, might achieve other things le that we den do not do, continuidad they can a lo que Dios nos ha dado a continue to what nosotros. God has given us. Y eso es un destino And that corporativo. is a corporate destiny. Y esa obra que ellos van a hacer And that work that they are going to no es do, más que otra it's pieza not but another piece del rompecabezas of the great que también jigsaw sus hijos van a recibir. that their children are Y los hijos also de sus going hijos. to inherit, and the children Entonces, of their cada children. generación tiene un So papel every generation en los has propósitos a de part Dios, in the broad agenda en of los God, tiempos. in His times. ¿Sí? Yeah. ¿Está bien? Entonces nuestros hijos deben So entender el our significado children de esto. must understand the meaning of this. Pero volvemos hacia el primer punto. But if we go back to this first point, Tú no puedes enseñarle a you tus hijos cannot sobre teach destino your corporativo children about corporate destiny si tú no sabes qué if es you don't know what y it tú no has is, funcionado and en if ese you have destino not corporativo. functioned under a corporate destiny. Es decir, meaning has tirado el legado de tus padres you have forgotten the legacy of y your vas a parents, tirar el legado de and tus you're padres going espirituales to, también. drop the legacy of your spiritual fathers as Porque well. te Just fuiste llevado a otro because you destino were taken into another no tenía nada que destiny ver con los that had propósitos de nothing Dios. to do with the purposes of God. ¿Sí? Yeah? ¿Está bien? Is that right? Entonces los padres So, enseñan a su fathers, casa. we teach y a our sus hijos primero. household and our children first. ¿Está bien? Okay? Qué importantes puntos. Those are very important. Children, A conocer. to- Los 5. the fifth point. Los padres enseñan a sus hijos Fathers teach their children a to conocer know al Dios que ellos the sirven. God they serve. ¿Sí? Yeah? No solamente le enseñamos lo que Él ha dicho, Not only we teach what pero he lo has said, hacemos que ellos but conozcan we al Dios que lo ha make dicho. them know the God that has talked to No us. solamente les Not enseñamos el only libro, we teach them the book, pero les presentamos al autor. we introduce them to the author of En el of verso the book. 6 del Salmo In verse 78 6 of Psalm 78, dice para que It says- para que las
conociera la generación futura, so the next generation would know them. los hijos que nos habrían de Even the nacer. children yet to be born, El conocimiento de Dios debe ser transferido progresivamente. the knowledge of God must be progressively transferred. ¿Sí? El conocimiento de Dios The debe de ser knowledge of transferido God must be progresivamente progressively hacia transferred nuestros hijos into our children para que ellos continúen caminando so that they will continue to con walk el Dios que nosotros hemos caminado with their father's God y continúen con la misma asignación and continue in the same assignment y cumplan con el propósito de and Dios. fulfill the purpose of God. ¿Está bien? Yeah? ¿Sí? Tiene sentido, ¿verdad? Does it make sense? Enseñen a sus hijos Teach your a conocer al children Dios que sirven. to serve the God to know the God that you serve. Punto número The 6. sixth point. Los padres enseñan Fathers teach y retan and a challenge sus the hijos children a levantarse to rise con todo su to potencial their full en su potential día and their y day en su hora. and hour. ¿Pueden ver la fotografía ahí? Can you see the ¿Conocen a ese personaje? character there? Do you know that character? Y ven al bebé And then you see the haciéndolo, baby doing todas las álgebra y matemáticas que estaba haciendo ahí su the abuelo algebra and the quizás, mathematics that his grandpa was doing, porque ellos los contaran a sus hijos. because they would teach it to their children. Qué importante, ¿cuántos abuelos hay aquí? How A many ver, abuelos. grandparents do we have here in the Algunos house? abuelos se Some retiran, grandparents will Piensan que retire. ya They terminó. think that their work is done. pero mira, But tú puedes seguir tocando You tus can generaciones. continue to touch your generations. No te retires. Do not retire. No dejes que te jubilen a la fuerza. Don't allow them to retire. Tú tienes to force mucho you que into compartir a retirement. tus hijos y a tus You nietos have aún. much to share to your grandchildren Sí, and to your no children. los sueltes Don't let them en go el espíritu. in the spirit. O sea, que les enseñes todo lo que tienen que saber. Teach them everything they need to Sí. know. Rétalos. Challenge them. Reta a tus hijos. Challenge your children. Reta a tus discípulos. Challenge your A que disciples se levanten. that they may rise. A mí me gusta retar a I mis like to discípulos. challenge my disciples. Yo no tengo ningún discípulo que don't se have queda por ahí sentado. No disciples that are Les pongo left desafíos. behind. I challenge them Y me gusta que se and I levanten. like them to arise. Algunos líderes no quieren que sus hijos se levanten Some leaders don't want their children to arise por temor a perder su trabajo. because they fear to lose their job. Pero no te preocupes por But don't eso. worry about that. Cuando tú levantas muchos Because hijos, when you rise a tu lot of trabajo nunca children, termina. your work never ends. ¿Está bien? Yeah. Entonces, rétalos y desafíalos a que se Challenge levanten. them and challenge them to rise. Y que no se levanten más and o not menos. to rise just like Que se levanten con todo el randomly, potencial. but to rise with their full potential. Y que se levanten a And to tiempo. rise to for their En el momento en sus vidas. on time in the moment of their lives. ¿Sí? ¿Está bien? Están muy serios esta mañana. ¿Desayunaron? Did you eat something con for razón. breakfast? Bien, algunos puntos sobre esto. Some points on this matter. Cada generación debe contribuir Each generation must contribute con el to cumplimiento fulfill de la asignación de the Dios assignment of God en su día y in en their su day hora. and hour. En su día y en su hora. In their day and Hay un hour. tiempo. There is a time. Hay un tiempo. There is a time. No es nuestro tiempo. It's not our time. Es el tiempo fijado It por is the Dios. time that has been set by Debemos God. tener nuestras That we generaciones need to preparadas prepare our para cuando llega su generations tiempo. for when the time comes. Porque cada generación Because every debe generation contribuir must con el contribute to cumplimiento fulfill de la the asignación de assignment Dios of God en su día y en su hora. in their day and hour. Déjenme decirles algo muy Let me tell you importante something that is very respecto a esto. important in regards to this. La falla de otras generaciones The failure of other generations acumula carga de trabajo a la accumulates presente generación. work to the following generation. Porque el mundo Because está siendo the world, arruinado. it's being ruined. Y para And nosotros for us retomar aquello, to retake tenemos que that, nadar contra la corriente. we need to swim against the current. Si nosotros If fallamos we fail en nuestro tiempo y en in nuestra our hora, time in an hour, vamos a acumular then carga we para are la going siguiente to generación. accumulate a burden for the following generation. ¿Sí? Yeah? Y ellos tampoco And pueden fallar. they, at the same time, tienen que levantar must not fail. en They have estatura, to rise in en stature, sabiduría, in wisdom, en valentía, in bravery, en osadía, and utterness, para hacer lo que so Dios that les they ha can llamado do what God en has su asked tiempo them y en to su do hora. in their time and hour. Y nosotros tenemos la And we responsabilidad de have prepararlos. the responsibility to train them. ¿Sí? Por eso les digo que That's no, why I'm telling you that no nos conformamos we do not con que vivan en el conform promedio de la gente. just for them to be an average person. Mediocridad no es malo. Mediocrity might not be bad.
pero no es lo mejor. but it's not the best. Mucha gente solo es mediocre, A lot of people are just pero mediocre, tenemos que ser los excelentes. but we must be excellent. ¿Está bien? El otro punto de esto es, The de esta following manera point is that se consolida la transferencia generacional de la unción acumulada. then the compounded anointing consolidates the generational transfer. Algo que me gusta de las enseñanzas del Something Dr. that I Jonathan really Daly like about the teachings of Dr. Jonathan es algo que David yo también he is that empezado a hacer. something that I have started to do in my own Y es life. cuando tú tienes And una it's that revelación, when you have a revelation, tú tienes que redefinir you must conceptos. redefine concepts. Tienes que ponerle nombre a otras palabras, You need con to otras put- palabras a la cosa, You have to name things differently. para despertar la atención de la To gente. awake people's Porque algunas attention. definiciones han Because quedado some obsoletas definitions are obsolete Porque now. esas definiciones se Because hicieron those definitions were made bajo un concepto under, de decaimiento. under a concept that it's in decay. ¿Me están siguiendo? Are you following Pero me? cuando nosotros nos But subimos when we arise y adquirimos and estatura, we acquire stature, nuestra visión se our amplía, vision podemos gets wider, redefinir and las we cosas. are able to redefine things. redefine las cosas en tu vida. Redefine things in your life. Pero cuando yo me levanto When I arise y veo cosas and en la I educación, see things in veo education, cosas en la I see familia, things in the family, yo puedo decirle I a los can que no say están viéndolo, to those who cannot no es así see como tú it, dices. That's not the way it Yo lo is. estoy viendo I can bien. see it well. Y esta cosa no And es roja, that es azul. thing, it's not red, it's blue. Esta cosa no es de 10, es de This thing 100. is not about 10, it's about 100. ¿Sí me explico? Or- Y el doctor do I hace make eso muchas myself clear? veces. And this is what the doctor Y me gusta esta expresión. does many times, and I love this Dice, de esta expression. manera se It says consolida that then the compounded la anointing transferencia generacional consolidates the generational transfer. de la unción acumulada. Unción acumulada. The Sí, una nueva anointing. definición. It's a new definition for you. Una unción It's a acumulada. compounded anointing. Sí. La unción de The Eliseo anointing of Elijah, venía de Elías. of Elijah was from La de Elisha. Elías y la de Eliseo. Elijah's and Cayeron Elijah's sobre Jehú. anointing fell on Jehu. Y Jehú pudo And derrotar a Jehu was Jezabel able to defeat con una unción Jezebel acumulada with a compounded por la anointing transferencia generacional. because of the generational transfer. Oh, yo no quiero I perder do not want to nada miss de lo que Dios me ha dado nothing para of mis what hijos ni God para mis nietos. has given me for my children No and quiero my perder nada de grandchildren. lo que tienen I mis don't padres want espirituales. nothing, to lose nothing from my Lo quiero spiritual tener fathers. todo, lo I quiero want it to portar have todo. it all. I want Lo quiero to transferir carry todo it a all ustedes, so I can transfer it a mis all discípulos, to a you, mis to my hijos. disciples, to my children. ¿Está bien? Otro punto es la que Dios The next demanda point is the demands of God de la siguiente upon generación the ensuing generation se cubre con becomes facilidad, easier. ya que todos se levantan a to su be máxima achieved as capacidad. All are rising to full capacity. Imagínense la siguiente generación. Imagine the following generation. Tenemos que levantarla a su máxima capacidad. We need to help them to rise to their full Es capacity. una generación global. It's a global red Va a tener que hablar varios generation. idiomas. They're going to have to speak Va a tener several que conocer de languages. They're globalización. going to have to know about globalization. Va a tener que tener la They are mentalidad going to have the mentality de no ser of solamente not just being nacionalistas. a nationalist. No van a tener que decir, They're las naciones they're del mundo me going to have pertenecen. to refer to the nations of the world pertaining to them. ¿Estamos haciendo eso? Are we doing that? ¿Hola? Pobre gente de Parral, piensan que ellos son la capital del mundo. The poor people of Parral thinks that Parral is the capital of the world. Yo los amo porque tengo una I love nuera them, my y tengo muy buenos amigos en Parral. Daughter-in-law is from Pero están Parral. and many confundidos, ellos tienen que good redefinir friends of sus mine are from conceptos. Parral, ¿no? but they're confused. They have to redo their concepts. ¿Sí? Los mexicanos pensamos que se habla español en el cielo. Mexican thinks that Spanish is spoken in heaven. Y donde quiera que llegamos queremos que todos aprendan And español. wherever we go, we want everybody to learn Spanish. Pero cambia tu manera de pensar, But change the way you think. porque vamos a tener que levantar Because una generación a su we máxima need to capacidad. rise a generation to their full capacity. Otro aspecto importante, Another important aspect cada hijo que se is levanta that each child that arises para hacer de la asignación makes the task una tarea más fácil much y posible. easier and doable. Más fácil y posible. Much easier and doable. Oh, yo veo a mis I nietas, see my a granddaughters, todas, a las tres, all three of them, cómo manejan el iPad. how they've handled the iPad. No saben leer, They do not know how to No read. saben hablar, de They don't hecho. know how to speak, actually. pero saben dónde omitir But un they anuncio. know how to avoid Y saben cómo meterse a YouTube. advertisement, and they know how to Y go saben to cómo YouTube, sacar la and gallinita they know colorada how to get o that pintadita, no sé particular cómo es. chicken song that they like. Me están Are you escuchando. following me? Esa generación viene capaz, integrado en ellos por Dios. Potente. Makes the task
Pero todo lo que viene integrado en ellos easier por because Dios everything that is included in them by God tiene que ser desarrollado has por to be nosotros, developed by us con lo que Dios nos ha with dado a the nosotros, things that God has given us, para que la tarea so de that ellos sea their fácil task y lo que era imposible sea may be posible. easier, and what was impossible a mí me can become encanta esto. possible. And I really like Hay gente que this. se aburre con There's esto, people that gets bored pero with yo ando this, como but niño en juguetería, o sea, me I'm encanta, like me a encanta, me child encanta esto. in a toy store. I really like this. Yo no sé a ti, pero esto I me don't know about you, encanta, but ¿no? I really truly like Perdonen this. que me emocione I'm sorry porque if I'm getting Quizás mi excited. emoción compensa la falta de ustedes, ¿no? Hopefully my excitement can Punto número compensate your 7. lack of excitement. And the seventh point, Bueno, tengo que decir esto para que se despierten. Punto número 7. Los padres animan a sus hijos fathers encourage the a poner children toda su to put their confianza trust y su and fe faith en Dios. in God. ¿Sí? Toda su confianza All of their y su trust fe and their en faith Dios. in God. ¿Sí? Muchos líderes se ponen nerviosos A lot of leaders can be nervous cuando algunos de sus seguidores empiezan a ir, when some of their followers start leaving. porque a veces son una fuerza Because sometimes there are a económica force, an economic o force, de actividad o an de activity trabajo. or a workforce. Pero nosotros no nos ponemos nerviosos, But we don't get nervous porque nosotros no dependemos de los hombres, because we do not sino depend on dependemos men. de We Dios. depend on God. Toda nuestra confianza, All of our toda trust nuestra fe and all of está our puesta en el faith que nos dio la is asignación. set in the one that gave ¿Sí? us the assignment. En verso 7 And the verse del Salmo 7 78 of Psalm 78 dice para que says, pusiesen en then Dios they will su put their confianza. trust in God. Así que tenemos que exhortar So a we nuestros must hijos exhort our children a crecer en su confianza to en grow Dios, in their confidence in God ya que Él and es he- fiel. as He is faithful. ¿Sí? Tenemos que inspirar We confianza en must Dios inspire confidence in God Viviendo una by vida living a por la life palabra. by the Word y comprobando que nuestra fe obra. and proving that our faith works no puede and fallar. how it cannot fail. Nuestra fe We- obra Our y no puede our fallar. faith works and Ah, qué maravillosa how vida it es la cannot vida de fail. fe And it is a wonderful life, the Porque life haces of faith, cosas because you imposibles do impossible por things medio de ella. through that. ¿Sí? Porque tienes que comprobarle a tus Because you hijos need to prove to your children que tu fe that obra your faith y no works puede fallar. and it cannot fail. ¿Cuántas ocasiones? How many Tanto a mis occasions hijos naturales my natural como a children nuestros discípulos and our disciples, los hemos we desafiado have challenged a them caminar con to nosotros walk with us, en obras que no but sabes in all that realizar cannot be done si Dios no interviene. without God. Pero todas esas But in all of solo them, muestran el poder de Dios we just prove the power of y traen God confianza. and they bring trust ¿Está bien? into them. El otro aspecto es que tenemos que inyectar energía a la siguiente And the generación next point is that we must energize the next generation con una nueva liberación with de a fe new release of faith a través de muchas pruebas by convincentes many convincing proofs de que Dios es that our real God is real y que Él no and puede that fallar. He cannot fail. Yes, ¿sí? La gente enfrenta desafíos todos los días. People faces challenges every No day. todos vienen del enemigo. And not all of the challenges Muchos de are esos from the devil. desafíos Most of those solo son para challenges mostrar el poder are de just Dios, to prove su gloria, God's power su and God's fidelidad. glory and God's faithfulness. Y son para And they inyectarle a are la siguiente generación to inject to the next generation una energía que an libere su energy fe a that will otra release our estatura. faith into a different ¿Está stature. bien? Muy bien, vamos adelante. Let's move forward. Punto número 8. Los padres enseñan The eighth para point. recordarle a sus hijos Fathers teach to remind the a no children not to olvidarse forget de la palabra the word y las obras de and Dios. the works of God. Dice el verso 7b. And the verse 7 Y says, no se olvidaron then de they sus will grandes not hechos. Y no se olvidaron they de sus did grandes not hechos. forget his deeds. Porque ese mandamiento Why? se había dado a los padres. Because that commandment Y los has padres been given habían to hablado the a sus fathers. hijos The fathers had de shared todas to las the cosas children que of Dios all había the hecho. things that God has done. Cómo había abierto el mar How he rojo. opened the Red Sea. Cómo había convertido How he el agua en converted sangre. the water into blood. Cómo había traído How plagas. he had bring all the plagues. Todas esas And all of cosas. those things, Las nuevas the generaciones new las oyeron generations heard y about nunca them, se and they olvidaron never de que forgot sus padres that seguían a their un Dios parents todopoderoso. had an almighty God. ¿Por qué ahora los padres no enseñan a sus hijos de Why eso? are the parents nowadays, they don't teach that Los to their padres están children? tan ocupados They're en so busy actividades. in their own activities. Tienen dos trabajos. They have two works. No tienen tiempo but para they enseñar a have sus no hijos. time to teach their Ellos children. van a aprender They- del mundo.
the world is going to teach their Ellos van a children. aprender que el dinero es más poderoso. They're going to learn that money materialismo, and materialism todo lo is que more termina en important ismo. and everything that ends in ism. Pero nosotros tenemos que But recordarles, we need to dice aquí, remind tenemos que them. recordarles We need to remind them continuamente continuously de todo lo que Dios ha hecho en el pasado of everything that God has y done lo in the que Él past está haciendo and ahora en what medio de He is nosotros. doing now in our midst. Tienen que escuchar They must y listen ver las intenciones see, y la mano de Dios see the late intentions and hand of God, para que un nuevo nivel de esperanza so that a new level of hope se le- we forget para que- to rise in them for their future. para que no se olviden, dice Lest aquí, we forget, para que ellos no se so olviden. that they won't forget. Tienes que repetírselos You need to continuamente. repeat to them continuously. Por eso te digo que That's no why basta I'm telling you que that digas, it's "Es not que ya going se to los he be dicho". enough for you to say, I Se have los tienes que already seguir said diciendo. that to them. You have to Te continuously puede say sorprender it. cómo You el could be enemigo les hace you que could se be olviden amazed how the enemy makes de them Dios y forget de lo que Él ha of hecho. God and the things that He has done. Tienes que You need recordárselos. to remind them. ¿Están escuchando? Are you following me? Tienes que pasar tiempo You compartiendo need to spend lo que time Dios ha hecho en tu sharing vida. what God has done in your Qué life. tremenda es esa lección, And ¿verdad? this lesson is Punto tremendous. número 9. The ninth point. Los padres enseñan Fathers teach y and modelan model el patrón de a vida pattern of life que es agradable a Dios. pleasing God. ¿Sí? El patrón de vida que es agradable a A Dios. pattern of life pleasing God. Enseñan y modelan They teach el and they patrón de vida model que es agradable a a Dios. lifestyle that is pleasing Verso to 8a God. dice, And in the verse y 8 no fueran como sus they padres. will not be like their forefathers. Ese mandamiento That fue commandment para que was los hijos no fueran for como the sus children padres. not to be like their forefathers. ¿Sí? Aquí tenemos que distinguir Here we need to cómo los distinguish hijos deben how copiar the children el have modelo to correcto de imitate sus padres, the right model mas of no their el fathers, incorrecto, but ¿verdad? not the wrong model. Dice, cuando los padres It says, aciertan when the fathers are accurate en enseñar, modelando la siguiente generación, los hijos serán un placer delante de Dios. the next generation of sons will be well pleasing before Tienes que God. acertar You need to be en la accurate enseñanza in the teaching que le estás dando a that tus you're hijos. giving to No your children. experimentes. Don't experiment. Como dicen ahora, no inventen. Don't make things up. No le enseñen cosas a sus hijos Don't teach your children que van a darles una things that are vida going to que give va a them a desagradar a life that is Dios. going to be unpleasant Porque to Dios God. te dio esos Because hijos God gave you those para darle children placer a to Dios. give pleasure to No God. solamente It's placer a not ti. just pleasure to you. Déjame te voy a decir Let me algo. tell you something. Las cosas que tus hijos Things hagan that your children que do no complazcan a Dios that are unpleasing to te van a God traer lágrimas a are ti. going to bring you tears. Te va a dar Are going tristeza. to bring you Te va a dar vergüenza. sadness and shame. Eso es lo que vivimos a That's veces what con los we hijos. live with children sometimes. Pero cuando tus hijos But hacen when lo your que Dios le children are agrada, doing what is a ti te pleasing trae to God, honra. it brings you honor. También a ti te da placer. It also brings ¿Está you bien? pleasure. ¿Está bien o no? No jueguen con esto, por Don't favor. play with this. No piensas que ya lo Don't sabes. think that you know that already. Tienes que saberlo más. You have to know it Tienes que hacerlo more, mejor. and you need to do it better. Nunca termina hasta que termina. It's not over until it's over. ¿Sí? Wow, tenemos trabajo para hacer, ¿verdad? We have a lot of work to do. El patrón de estilo de vida que se modela por los Second padres point, the pattern of lifestyle modeled by the fathers puede convertirse en un fundamento can become a strong muy fuerte foundation para un mejor for a futuro. greater future. ¿Se fijan cómo está ligado esto? Can you see how this is all connected? El patrón de estilo de The vida. pattern of a lifestyle. Por eso el tema de esta That's why lección the es theme of que this los padres lesson is establecen that los patrones. the fathers establish the El patterns. patrón que The nosotros pattern establezcamos that we would establish a la manera de Dios in God's puede way convertirse en un fundamento can muy become fuerte a foundation para un mejor futuro. for a greater future. Te digo que el futuro va a ser mejor que I'm el telling pasado. you that the future will be better than the past. El futuro va a ser mejor que The el future pasado will be better than the past. en la medida en que seguimos And the avanzando, measure that we move on. ¿verdad? Otro aspecto dice que su sistema de It valores says that their core values puede traer can bring estabilidad. stability y madurez and a sus maturity to their sons. ¿Cuántos hijos hoy están tan confundidos? How ¿verdad? many children nowadays are so ¿Cuántos hijos confused? no pueden crecer por They tantas cannot heridas grow because they emocionales? have so many emotional Por tantas wounds, traumas. because they have so many traumas. Pero cuando nosotros But when hacemos esto we sólido, do this in the right traemos way, we bring estabilidad y stability madurez a los hijos. and maturity to their sons.
El legado del Padre y las dimensiones The de su Father's espíritu en legacy ellos and dimensions of the Spirit of God puede ser in fácilmente them transferido can be easily transferred cuando los hijos when están their siguiendo el sons are patrón. following their pattern. ¿Sí? Cuando los hijos los inicias When you start your en children este camino, in this path, después va a ser bien then fácil que it's going sigan to be recibiendo. easier for them to continue to receive. Por eso los enseñas That's desde why you niños a teach seguir them al Señor. since they're children to follow the Lord. Los enseñas desde You niños teach a them seguir since tus they're children patrones, to follow your porque pattern ellos te están imitando. because they are imitating you. Y cuando tú los And enseñas when en los you patrones correctos, teach them in the right ellos patterns, las dimensiones del Espíritu the van a ser dimensions of the fácilmente Spirit will be transferidas. easily transferred. ¿Sí? Yeah? Va a haber They will compatibilidad, be, there's going to be an una alignment. compatibilidad There's going to natural. be a natural alignment. Estamos dando las lecciones nuevas a las mujeres de la mujer que Dios creó. We're giving to the woman, the new lessons are about the woman that God Estamos haciendo created. la segunda sesión. And we're doing the second session. Si los de la TV hacen segunda temporada, tercera temporada, nosotros And if también. in television they do second, third, fourth season, we're going to do it well. Y la primera lección habla And first, de que la mujer fue creada para ser compatible con su esposo. first lesson is talking about that the woman was created Porque to be los aligned diseños to de the Dios husband because son in perfectos. God's designs they are Y perfect. tenemos And como diseño la compatibilidad con lo bueno. We have as a design to be aligned with the good things. Dios quiere que hacerte compatible con Él. God wants to make you aligned, that you con can sus be diseños. aligned to Him and His design. Por eso debemos That seguir is los patrones why de Dios. we must follow God's Obedecer su pattern diseño, and ¿sí? to obey His designs. Entonces el legado del Padre So the legacy of the y las Father dimensiones del and the Espíritu dimensions of the Spirit van a ser fácilmente of God transferidas in them can be easily transferred cuando los when hijos their aprenden a sons are seguir los following their patrones. pattern. Wow, qué tremendo. Yo tengo unos discípulos tremendos, I have tremendous pero los más disciples, tremendos son los but que más the son best of buenos them para seguir los are patrones the ones that que are- ponemos delante de sus ojos. that follow the patterns easier. Cuando yo veo un diseño de When I Dios, see a yo design corro, from ¿me God, entiendes? I run to it. no estoy ahí, lo seguiré, I'm no lo not like, seguiré. am I going to follow it? Should I follow it? En Habacuc dice, pon la visión y escríbela en tablas. Habakkuk says in the scripture to write the Para que vision la and vea, write it on corra the por table ella, so ¿me that entiende? he who sees it may run to Yo it. distingo cuando alguien va a I ser un can buen discípulo distinguish when somebody's going to be a O good un buen disciple seguidor. or a good follower por la rapidez con que abraza los diseños de Dios. with the speed or the quickness of him embracing Y sí God's que Dios lo ha designs, preparado meaning that God has para este prepared día y them esta hora, for ¿verdad? this time and this hour. Punto número 10. And the 10th point, El reloj es nuestro enemigo esta mañana otra vez, ¿verdad? Punto número the 10. 10th point, Los padres fathers le enseñan a los teach hijos sons a terminar to su finish asignación. their assignment. Les decía yo al I principio, was telling you at the beginning, ¿cuántos de ustedes van a how empezar many esa of you clase? are going to start this class? ¿Cuántos de ustedes la van a And how terminar? many of you are going to end it? Que muchas veces no la terminan. Because ¿verdad? many do not end it. Dice el verso 9. And in verse 9 it says, Los efraimitas, It arqueros says, armados, the sons of Ephraim were archers volvieron la equipped espalda en el with día de la bows, batalla. yet they turned back in the day of battle. Tenemos que edificar un carácter íntegro We must edify a wholesome character que se levante por encima de sus necesidades personales that can rise above their personal y needs su and propia agenda. agenda. Un carácter íntegro A wholesome que character sea más fuerte que los temores, that can be higher than que las your ambiciones fears que la and gente pueda tener. ambitions that people might have. De esta manera In this podrán way, we asegurarse will be able to a pelear por ensure una causa mayor que ellos that we can mismos. fight for a cause that is bigger than them. ¿Me están escuchando? Are you following me? Tenemos que llevar a la siguiente We generación have to take the next a generation pelear por una causa to mayor que la fight que ellos están for concibiendo. a cause that is higher than what they can Y conceive. por eso es importante la That is formación de why un carácter The íntegro. building of a wholesome character Y aquí is en la formación important, del carácter and in the formation es of donde muchos character fallamos. is where many fail. Porque tenemos que enseñar a los Because we niños must teach the children cómo terminar how su to tarea. finish their work. ¿sí? Todos nuestros hijos All of our deben children de ser trabajadores. must be hard workers. Deben de saber el centro de que no No, trabaja, that the no one that come. does not work will not eat. ¿Sí? Allá en el centro de rehabilitación que tenemos en Chihuahua. In the rehab center that we have in Chihuahua, Nos mandaron un discípulo. they sent a disciple there. Grande el muchacho. He was tall. Grande, He muy was fuerte. very bulky and Yo lo tall. conozco desde niño. I know him since he was a kid.
y conozco bien a sus padres. And I know his parents well. Y ese muchacho no le gustaba trabajar. And this guy didn't like to work. En el programa hay ciertas horas de trabajo. And in the rehab program, there are certain Hay times horas de oración to y de work estudio. and certain times to pray and study. Entonces en el tiempo de trabajo él no And hacía su tarea. So in the time of work, he wouldn't fulfill his task. Y el pastor encargado me dijo, And the ¿qué pastor hacemos who's con in ese charge muchacho? so asked me, what do we No do quiere with this trabajar. guy? He doesn't want to work. Estaban en ese tiempo cortando hierba. And in that time, they were removing Y weeds. se le saca y le saca filo al machete, pero no hace el trabajo. And he says he will sharpen the machete, Ya se va a but he will acabar el not work. machete y And la hierba no he's avanza. almost going to waste the whole machete, but he's not removing the weed. Dije, muy sencillo. And it's really simple. Yo sabía que ese muchacho era bueno para comer. I knew this guy was good to eat. For Dije, mide eating. su porción de trabajo Say, check his work y así sea su porción de comida. and let be his food portion according to his Entonces al work. día siguiente, So the next cuando day, él se sentó a la mesa, when he sat at the vio table, que su porción era así he saw a very small portion of y food. miraba los platos de sus compañeros And he saw the plates of his partners. y decía, ¿por qué me hicieron He esto? said, why do I have less? Sus compañeros trabajaron toda su Because jornada. his partners, they work all of their Tienen su porción time. completa. They have his full portion. Tú hiciste esa porción You work a very little time. y mira lo que dicen las escrituras. And look what the scripture says. El que no trabaja, que that, tampoco coma. that who does not work shall not eat. Al otro día The next day, dobló su jornada de trabajo, ¿me he entiendes? doubled his working time. Y estaba pidiendo doble plato, And ¿no? he was asking for a double plate. Entonces es sencillo enseñar It's very simple to teach. para que tengan integridad. For them to have a wholesome sean character. trabajadores. For them to be hard Pero tenemos que workers. formar But ese we carácter. must shape the character. ¿Está bien? Yep. Qué tremendo. Hay que edificar ese carácter. En We nosotros. need to shape that character. Estos efraimitas The sons eran of Ephraim, buenos para pelear, they were good for pero to simplemente battle, decidieron que a but esa they decided batalla no that iban a they ir. were ¿me not going to entiendes? go to that battle. Qué tremendo. Tú no puedes organizar un You ejército cannot organize an army y tener hijos and have o children discípulos or que cuando disciples, sea lo más but difícil de when tu vida, the hardest time of their simplemente lives, no hagan su parte then you just don't do their part, y todo se haga más difícil. and everything becomes harder. Qué tremenda lección, ¿verdad? It's a great lesson. Wow, 10 puntos 10 points de cómo los padres of how the fathers, establecemos patrones we establish para patterns influenciar la to siguiente generación. influence the next generation. ¿Está bien? Yep. Vamos a hacer una oración. We're going to make a prayer. Vamos a pedir a Dios la And we're gracia going to ask God for grace. We thank you por toda esta actitud de vida. to bring this with the spirit of life. Padre, te damos gracias Father, we thank you por toda esta for palabra. all of this word. Te pedimos en We el nombre de ask you in the Jesús name of Jesus que esta palabra that this word no se quede en nuestra cannot mente, just stay in our mind, sino que se funda but en nuestro it can corazón. Be, inscripted in our heart. Yo oro por las I personas que pray están for the oyendo este people who video, are listening to this teaching, los que están for presentes, those who are los que here están en and línea, those who are Señor. online. Te pido que tu I ask espíritu you that vaya your spirit may y, go y funda con el and- fuego de tu gracia and unite with the fire of your grace esta palabra en nuestros this corazones. word with our hearts. Haznos una generación de Make us a padres generation of fathers que puede establecer that will patrones establish the patterns, efectivos, effective precisos, accurate para patterns, influenciar a las so that siguientes we may generaciones, Padre. influence the following Te damos generations. gracias, Señor, We thank you, porque Lord, todas estas verdades, because all of these a truths partir de ahora, from now on se hacen prioridad are en nuestras vidas. becoming a priority in En our el lives. nombre de Cristo In Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. Amén.